Un podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua. Cagua 321 Acción, un podcast de cultura, arte, teatro y mediación artística que venimos realizando desde el año pasado, esta vez gracias al apoyo de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Familia e Infancia del Gobierno de Canarias. Mi nombre es Noelia Rodríguez y es mi voz con la que arranca hoy, con mucha ilusión, este espacio con algunas novedades que les iremos contando, cositas que cambian y cosas que se mantienen. Una de ellas es la de hacer entrevistas y traer a personas invitadas que se irán desenmascarando en la presentación, como ahora mismo he hecho yo, un poco casi como estamos en carnaval. Para las personas que nos escuchan, no hablo solo metafóricamente, sino que estoy rodeada de máscaras que irán revelando su identidad una vez les dé paso. Otra cosa que no cambia, además de nuestras personas entrevistadas, es que cada podcast mensual tendrá una temática cultural y social, muchas veces relacionada con un día especial del mes. En este caso, como abrimos telón nuevamente, hablaremos de teatro, del proyecto que da título a este podcast y de una asociación que trabaja las artes escénicas en la isla de Tenerife, aquí, desde donde estamos hablando. Para ello no les hago sufrir más detrás de la máscara y voy desvelando poquito a poco a mi equipo de proyecto. Alejandro Darias, a mi derecha, es animador sociocultural y presidente de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua, en activo desde el 2017, y creador, entre muchos otros, del proyecto de teatro social donde nació este podcast. Bienvenido, Alejandro. Bienvenido. Para los que es la primera vez que nos escuchan, ¿qué es 321 Acción, este proyecto más grande donde tiene cabida este podcast que estamos haciendo hoy? Bueno, pues la verdad que es muy oportuno que me lo preguntas. Pero bueno, el 321 Acción es un proyecto que básicamente es una convocatoria de las artes escénicas para el transformamiento social, ¿no? En este caso. Entonces, como el uso de cómo usamos todas esas artes relacionadas con las artes escénicas para poder hacer una transformación social. Entonces, bueno, para ello tenemos una metodología muy concreta y es que trabajamos esencialmente con grupos que puedan estar en situación de riesgo o que la padezcan, ¿no? De riesgo... En situación de exclusión social, etcétera, ¿no? O personas a lo mejor que estén dentro de alguna minoría, dentro de las luchas sociales, y trabajar con ellas un poco posibles soluciones a través del teatro a todos los problemas que puedan vivir en su día a día, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo tenemos como varios grupos planteados que van a estar por la isla de Tenerife y van a hacerse como distintas obras de teatro que, bueno, ya veremos, ¿no? Porque al final cada grupo tratará sus realidades de una forma totalmente distinta a la que lo traten los otros grupos, ¿no? Aparte de estos grupos de teatro, tenemos también este podcast dentro de lo que es el proyecto, Sí, sí, ¿no? sí. ¿Y alguna cosita más? Un montón de cosas. Ahora mismo tenemos un voluntariado bastante grande que está participando en todas las actividades que se hacen dentro del 321. Entre ellas actividades deportivas, actividades culturales, más allá de las artes escénicas. También hacemos visita a algunos lugares de interés cultural y obviamente pues las asambleas, que también son un punto bastante importante, donde cada mes nos reunimos para hablar de algo, ¿no? De hecho creo que alguien va a especificar un poco más sobre las asambleas, ¿no? Algunas de estas mascaritas. Alguna cosita más, porque el proyecto, como estoy escuchando ahora, contiene diferentes actividades, pero se centra en la creación que estabas hablando tú antes de grupos de teatro. Sin embargo, no se trata de un teatro al uso, sino que es más concretamente teatro social, ¿no? Como pone debajo del logo de 321 Acción, teatro social. Entonces, para hablar un poquito de esto, tenemos un podcast de la primera temporada donde ahondamos en profundidad sobre este tema, pero me gustaría invitar de nuevo a otro equipo, a presentar a otra persona del equipo técnico para que nos cuentes de manera resumida un poco de qué se trata todo esto de teatro social. Justo Miranda es mediador comunitario, graduado en Historia y forma parte de la asociación desde sus inicios. Bienvenido, Justo. Bien hallado, muchas gracias Noé por la gran presentación. Molaría que me hubiera sacado otra máscara de esta máscara, pero no he podido ser. No hay presupuesto No hay presupuesto para tanto. Y nada, sí, realmente como comenta Noé, a mí siempre me gusta decir que es un proyecto de teatro social, pero el teatro social es súper amplio, ¿no? Al final es todo teatro que pueda tener un contenido o que pueda dirigirse o tener un uso, un fin social, pero nosotros además vamos a la herramienta del teatro de las oprimidas, que es muy concreta, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia de Augusto Boal, director, actor, escritor brasileiro, y
esa experiencia va más allá de solo tratar la temática social, como también el uso de alguna manera revolucionario del teatro, ¿no? De cómo se pueden plantear las opresiones y la desigualdad que existe en el mundo y también transformar la realidad y dar soluciones a esa desigualdad, a esa opresión a través de la voz de las propias personas oprimidas, ¿no? Entonces ese es el tipo de teatro que nosotras llevamos a cabo, un teatro de las oprimidas, y también la herramienta importante del teatro foro, que dentro del teatro de las oprimidas es un teatro que no solo da la importancia a los actores y actrices, sino también al foro, al público, y a la conversión de una persona de espectador a espectatriz, ¿no? Es decir, somos muy espectadores, espectadoras en nuestra vida, ¿cómo podemos tomar la acción para convertirnos también en actores o actrices, ¿no? Y el foro es súper importante porque es cambiar la filosofía de que el público de un espectáculo de teatro solo es pasivo, para darle como un valor como público activo y como también sitio de debate y de reflexión, ¿no? Entonces me parece como que es la clave del tipo de teatro que utilizamos nosotras en la entidad, ¿no? Se lleva mucho tiempo, no solo en este proyecto de 321 Acción, sino que ustedes han utilizado desde hace mucho, bueno, en este caso nosotras también, la herramienta de teatro foro. Sí, en realidad yo creo que fueron casualidades de la vida. Tuvo que ver con una persona Gorka, ¿no? Del País Vasco, que vino a nuestro barrio, que somos del barrio de Taco, en La Laguna. Y a partir de esa experiencia se formó un grupo pequeñito de teatro foro, ¿no? De teatro de las oprimidas en el barrio, y llevaron como que visibilizaron muchas opresiones y realidades a través de ello, y esa herramienta, el grupo nos siguió, pero se quedó en la entidad, en la asociación, y ha sido como un hilo conductor en muchos de nuestros proyectos, y hemos llegado hasta el punto de especializarnos y de poder llevar a cabo un proyecto donde sea como la herramienta de desarrollo y de activación social que hemos perfeccionado, ¿no? Y que intentamos difundir también por toda la geografía tinerfeña, pero en general por el mundo, si se puede decir. En Canarias no hay tanta experiencia, pero sí hay como pequeños, ¿cómo decirlo?, pequeños lugares o pequeñas entidades que se dedican a ello. En Gran Canaria, por ejemplo, la existencia de Regumbio Social. Y también tenemos siempre pues el gran ejemplo en la península pues de la Rueda Teatro, ¿no? Que es una entidad que trabaja con ellos en Madrid, y muchas más que hay por ahí, pero por dar algunas referencias, ¿no? O sea que ha salido de Brasil en su momento y se ha desarrollado por muchísimas partes del mundo, y ahora lo tenemos aquí en Cagua para desarrollar este proyecto de 321 Acción, ¿no? Exactamente, ¿no? Es una herramienta que tuvo como ese principio precursor, pero se extiende mucho, y como más se extiende es a través de la formación y del compartir. Y de hecho, este año vamos a tener la suerte en el mes de febrero de ofrecer una formación y de recibir por parte de un especialista en teatro social y teatro de las oprimidas, una formación un poco más inicial para todos y para todas, que bueno, nosotros lo difundiremos un poco. En junio tendremos una formación súper especializada de curingueo, que es la persona facilitadora que está animando la reflexión entre el foro y los actores y actrices. Y también llevaremos en el propio mes de junio a cabo una especie de proceso participativo con el Foro Económico y Social de La Laguna, sobre teatro también de las oprimidas y el municipio de La Laguna, que lo llevaremos a cabo a finales de mes seguramente. Qué guay. Una pequeña agenda por darte algo tangible. Pues con ese mini spam también aprovechamos a invitar a las personas que nos están escuchando a que se animen a estas formaciones y a apuntarse al proyecto o como participante o como voluntaria. Pues ya un poco centrada en el podcast en sí, una de las muchísimas actividades que contiene el proyecto, antes comenté que este año mantenemos algunas ideas principales, pero también hay novedades. Para que nos comente todo esto, voy a dar paso a otra persona técnica del proyecto, y así se desenmascara la pobre que lleva un ratito. Hilary Barrios es trabajadora social y la coordinadora del proyecto que tenemos entre manos, una de las muchas acciones en las que ha trabajado desde la creación de Cagua. Bienvenida, Hilary. Hola, Noé, muchas gracias por esa presentación. Y gracias por haberme desenmascarado. Gracias por acordarte. Es que es un pequeño easter egg que las personas que escuchen el primer podcast de la primera temporada
pues no, esa vez se le pasó presentarme, entonces pues es una broma. Los nervios de la nuestra. presentación. Antes de empezar me dijo, ¿tienes clara mi presentación? ¿La vas a decir? ¿No? Muchas gracias. ¿Nos podrías hablar un poco entonces de lo que nos espera estos meses de podcast? Pues sí, realmente hemos, no lo que tú dices, hemos intentado pues mantener cosas del año pasado, pero hemos intentado darle también como un giro, ¿no? Y bueno, los que hayan visto, ¿no?, los podcasts del año pasado ven que, bueno, los que nos están viendo, ¿no?, los que nos están escuchando, pues no, los que nos están viendo ven que realmente hemos cambiado de localización y un poco lo que queremos hacer es eso, ¿no?, ir cada mes, cada podcast se hará en un lugar cultural distinto, que hoy pues a mí me hace especial ilusión porque realmente el año pasado las representaciones finales se hicieron en este mismo espacio, en el espacio, ¿no?, de Ánima, que es una escuela de arte de aquí de La Laguna, que nos encontramos en el Alcampo. Y no, a mí me encanta como un poco poético, ¿no?, donde el año pasado cerramos, pues este año abrimos. Así que vamos a intentar que el podcast también sea como una fuente de difusión de esos espacios culturales que a lo mejor la gente pues desconoce, ¿no? Y que realmente está como abierto a las personas, ¿no? A que todo el mundo pues sepa. Pues qué ganas y qué ilusión también para nosotras de ir a todos esos espacios y conocernos, ¿no? Y también a los colectivos que vamos a entrevistar. Por mi parte, además de yo misma como técnica también del proyecto, solo me queda presentar a la quinta y última componente del 321 Acción. Victoria González es profesora de teatro y está terminando sus estudios como educadora infantil. Bienvenida, Vicky. Gracias. Fue la última de desenmascararse ya, por fin. Ya estaba hasta cómoda, ya me la iba a dejar. Sí, no, ya vamos con una máscara Pobre. por la vida, por otra más. Pues mira. Pues me ha faltado comentar una cosita muy importante en la presentación, y es que además de técnica de este proyecto, también eres nuestra entrevistada de hoy, porque eres la vicepresidenta de una asociación cultural llamada Teatroscopia. ¿No es cierto? Sí. Ahora sí que me hacía Todo falta una bien. segunda máscara, Sí. ¿verdad? Sí. La Asociación Cultural Teatroscopia Lagunarte es un grupo de teatro amateur del municipio de La Laguna que produce diferentes espectáculos teatrales en la isla, pero también tiene una fuerte motivación pedagógica, realizando varios proyectos donde imparten talleres de teatro. Actualmente están bastante activas, con obras a punto de estrenarse y con la formación de futuros actores y actrices. Me gustaría entonces que nos contases un poco lo que te llevó a ti y a las personas que forman parte del equipo a crear esta asociación y desde cuándo están activos. Vale, pues tenemos que remontarnos a 2014. Ahí estaba yo como estudiante en la universidad y un día me vi un cartel en los tablones de estos del aulario, que un cartel hecho como a mano con un rotulador que ponía: se buscan ganas de hacer teatro, si las tienes, tráelas. Allí conocí a Finn, que fue el creador de Teatroscopia como tal, y junto al resto de personas que fuimos atraídas por ese cartel a rotulador, acabamos formando Teatroscopia. Nos reuníamos de forma casual para hacer talleres y un poco darnos talleres entre nosotras, porque nos gustaba el teatro, pero siempre desde un punto de vista muy amateur. O sea, muchas estábamos en carreras, entonces o trabajando, entonces entre una cosa y otra pues no teníamos como ese tiempo de dedicarle a lo mejor estar dentro de la escuela de actores o una formación como mucho más profesional. Con el tiempo se fue como alargando un poco la cosa, empezamos a hacer obras nosotras, empezamos a hacer más, seguimos haciendo lo de los talleres y pues 10 años después estamos a donde estamos. Pues uno de los aspectos que comentaba antes cuando describí a la asociación es que también tiene una acción formativa, ¿no? O sea, ustedes también dan clases de teatro y hacen proyectos de formación. Entonces hay un proyecto en concreto que al conocerlo yo particularmente me llamó la atención, y es el campus de teatro de la Universidad de La Laguna. Entonces creo que hicieron 3 ediciones del campus de teatro y me gustaría un poco que nos contases en qué consistió el proyecto, tu experiencia personal y demás. Aquí hicimos una convocatoria dentro de la universidad para encontrar a 10 personas que nunca hubieran hecho teatro, que nos pasara un poco lo que nos pasaba a nosotros en nuestros orígenes, que nunca hubieran hecho teatro pero que les llamara la atención. Entonces durante 2 meses preparamos unas escenas cortitas de unos 5 minutos con ellos y con ellas, hicimos como varias parejas. Y cogimos escenas de teatro clásico, pero también de otro tipo de
de representaciones, porque una de las cosas que comentamos muchas veces es que el teatro no tiene por qué ser solo esa imagen del teatro clásico de pues es Lope de Vega o es teatro griego o no funciona. Entonces cogimos escenas de cómics, escenas de películas, hubo algunos de los actores o actrices que se animaron también a crear su propio guión para la escena. Qué guay. Y luego ya hicimos una representación en el Paraninfo. Así fueron los tres campus. Estuvo muy Qué chachi. chulo. Yo fui de público a la primera. Dije, yo dije, fue como súper emotivo también porque, no sé, las veía, encima yo estaba en la universidad y decía algo es que tienen mi edad, o sea, que están aquí, encima yo tenía un amigo que estaba participando y él me contaba como todo el proceso que habían vivido, ¿no? Sí, Así como que casi que el proceso casi que es lo más importante, Claro, ¿no? Que claro. culmina luego en la obra, pero hay una cosa que al haber apostado la universidad por el proyecto que planteaba Teatroscopia, ¿en qué medida crees que el teatro puede ayudar en la formación de una persona? La verdad es que con esto que tú dices del proceso se nota muchísimo. Como directora de campus, ibas viendo de una sesión para otra cómo la gente avanzaba en un montón de aspectos. Porque, por ejemplo, había gente que había venido más que por el teatro porque era muy tímida. Entonces era gente que no tenía muchos problemas para alzar la voz, para relacionarse con otras personas. Gente que lo pasaba realmente mal ante hablar delante de un público, que lo pasaba mal en las exposiciones de clase, y cómo de una sesión para otra los ibas viendo como cada vez más sueltas, cómo las herramientas que íbamos cogiendo en los talleres también las iban aplicando al resto de su vida. Y es como muy bonito ver eso, o sea, cómo la persona emprende, pues la persona que es más tímida, pues habla más, la persona que tiene como estos miedos de quedarse en blanco, se le ocurren distintas estrategias. Lo contrario también pasa a veces, que hay gente que es muy, muy habladora o que tiende como a encandilar muchísimo un espacio, en plan de saber, en plan de cuándo escuchar a los demás compañeros y compañeras, en plan de cuándo dejar como quedarse a un ladito para que todo el mundo tenga la misma cantidad de voz. Claro, es que al final, bueno, de ahí la apuesta de la universidad por hacer este campus, ¿no? De creer que incluso la autoestima, ¿no? Que mejore incluso la autoestima al estar tú con otros compañeros haciendo este tipo de cosas. Bueno, cosa que también creemos en el proyecto de 321 Acción. Entonces, ese proyecto ya no existe ahora mismo, pero creo que Teatroscopia está con otros proyectos nuevos, ¿no? Por si Sí. nos quieres comentar alguno. Ahora mismo tenemos uno que se llama Iniciarte, tiene un poco la base que teníamos en campus, pero el tema de haberlo alargado un poco más en el tiempo nos permite no ir solo a piñón con las escenas a representar, sino hacer talleres específicos de temas en concreto. O sea, uno de los días tuvimos una sesión con uno de nuestros compañeros que, aparte de ser asociado a Teatroscopia, es logopeda, entonces fue una sesión solamente con el tema de la voz. Otra de las chicas que su especialidad es la improvisación, otra de las chicas que también lo que hace es danza, pues los talleres específicos de pues danza, improvisación, algunos sobre cómo estar en el espacio cuando uno es figuración, cuando no es protagonista. Entonces la idea es un poco, durante todo este tiempo, ir formando a los actores y a las actrices para que vean con más amplitud el tema del teatro. Vale, bueno, ahora estabas diciendo algo interesante en ese sentido porque te quería preguntar algo sobre, y un poco abro la pregunta, sobre si hay actividades como tipo que todo actor y actriz debe pasar por ellas en su formación, ¿no? Por ejemplo, la que estabas hablando tú de logopeda que vino y les dio clases para la proyección de la voz, etcétera. Pues sí, hay algunas actividades que nunca deben faltar en la formación de un actor o una actriz. Pues yo creo que una que es muy importante es ser consciente aprender a ser consciente de uno mismo, de qué cosas tiene el personaje y qué cosas tenemos nosotros y nosotras. O sea, qué manías tenemos a lo mejor a la hora de estar sentado. O sea, yo aquí porque me estoy comportando como una persona, pero yo de normal me pondría pues la rodilla aquí arriba. O sea, entonces, darnos cuenta de cuándo hacemos eso como actores y como personas. O sea, el teatro nos permite un poco abstraernos de quiénes somos para ver qué manías tenemos. También pasa con el tema de la voz y las muletillas, ¿no? Muchas veces. Entonces nos ayuda un poco a cambiar y a ser como diferente, ¿no?
Sí, como a ver que tú también eres un personaje en el fondo, en la vida, ¿no? Y tienes tus maneras de hablar, tus maneras de posicionarte, etcétera. Y ustedes también dirían como que hay alguna actividad tipo que siempre meten dentro de, por ejemplo, ahora el 3-2-1 acción, que es fundamental en la formación. Sí, yo creo que ahondando un poco la idea de Vicky, a mí me gusta mucho la de ocupar como un terreno e ir cambiando como la forma de caminar, la forma de mirar, porque en realidad es algo que parece una chorrada, pero que como tú comentabas, te das cuenta de los vicios que tienes con tu cuerpo, cómo te mueves, y al intentar hacerlo de otra manera, también satirizas mucho, te dicen camina como si estuvieras enfadado, ¿no? Y ves también como las supuestas reacciones sociales que tienen las personas, ¿no? Ahí ya puedes ver como de construir cosillas y a la vez intentar llevarlo a la exageración para que te sirva como a tu desarrollo de actor o de actriz, ¿no? Entonces me parece algo que, sobre todo en el teatro social, lo he visto un montón porque es una de las bases, o sea, ser consciente de todos los estereotipos y de los filtros que nos hacemos, y que yo creo que es algo que funciona de gente con 10 años hasta gente con 60. ¿Sabes? Me refiero que es algo intergeneracional, muy asequible y bastante inclusivo, ¿no? Que también es importante. Yo creo que, sobre todo cuando haces teatro y en nuestro caso cuando trabajas con colectivos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que sea muy inclusiva la actividad, ¿no? Y que se pueda hacer sin que no lleve un gran esfuerzo físico tampoco, y también que dé espacio al juego, a la risa, ¿no? Y me parece muy, muy guay ese. Que ese es el famoso caminar por el espacio. Caminar por el Sí. espacio, llámalo el barco, no, ahí tiene como diferentes nombres, pero literal. A ver, yo lo que dije antes de hacer como de hacer el ridículo o perder como la vergüenza, pero no de venga, es que tienes que esforzarte, ¿no? No hay que esforzarnos, sino como de generar ese espacio, ¿no? Donde pues tú te sientas como que estás en un espacio seguro, en el que pues puedas no solamente interpretar a un personaje, sino que pues puedas ser tú misma, ¿no? Y a mí que todas las clases que donde más cómoda me he sentido es donde yo puedo, o sea, exagerar pues mis rasgos, pues, llevarlo todo al extremo, y que no pasa nada si la gente pues se ríe, porque es como estás en ese espacio seguro, que sabes que no se están como riendo de ti ni mucho menos, sino de perder pues la vergüenza. Claro, y eso que dices de tener un espacio donde tú poder confiar y poder ser tú misma y demás, también eso, hay actividades para ello, ¿no? Como las actividades de confianza. Y de demás. cohesión grupal. ¿Y tú, Alejandro, tienes alguna dinámica que te parezca particularmente interesante? Sí, bueno, yo creo que en el teatro foro sobre todo es súper importante como trabajar los personajes con el público, porque tenemos como que recibir todas las posibles miradas, y para ello yo creo que, por ejemplo, los bolos, o los pequeños bolos que hacemos como, ¿no? Buscando como público objetivo, son importantes para que te den como esa visión de cosas que a lo mejor tú no habías tenido en cuenta durante la creación de la obra, ¿no? Por ejemplo, siempre hablamos de una obra que hicimos en San Jerónimo, que fue donde nació el Festival contra la LGBTI+fobia, porque realmente creamos como una visión de la juventud en ese momento con X factores, y desde el público se nos dio la visión de la parte más queer o más disidente a la norma en cuestiones de género, que decían que no se hablaba tanto de esos espacios como que en el barrio se notaban como que no existían, ¿no? Entonces, bueno, pues fue como curioso tener esa visión, y desde ahí como que implementamos siempre, ¿no? O que te den como, te cuestionen, ¿no? El por qué tu personaje hace ciertas cosas. Tienes que estar como preparada para poder enfrentar, ¿no? Cualquier cosa. Al final el teatro foro trata mucho de eso, ¿no? De la impro, bueno, por lo menos como nosotros lo trabajamos específicamente. Pues ahora volviendo un poco a Teatroscopia, que hay una cosita que se me quedó en el aire, por si sobre todo nuestros oyentes quisieran apuntarse, hay talleres que también son temáticos, mensuales. Quería preguntarte un poco por eso y por la próxima temática del próximo mes. Claro, cuando estábamos contando un poco lo de los orígenes de Teatroscopia, la base fue estos talleres que hacíamos sin ningún tipo de intención más allá, sino hacíamos como unos talleres abiertos, y permitió que un montón de gente que de otra manera a lo mejor no se habría atrevido a hacer teatro, pues viniera y le llamara la atención y luego ya siguiera quedándose. Entonces, como un poco en homenaje a esa cosa que hacemos al principio, hemos seguido manteniendo estos talleres. Ahora un poco por cuestiones de compatibilidad, ya no podemos hacerlo tan a menudo, pero por lo menos una vez al mes sí hacemos un taller abierto a todas las personas que tengan ganas de probar teatro.
y las hacemos temáticas porque así las orientamos con el mes en el que estamos y también la gente como que le suele funcionar venir ya con una idea como medio preconcebida de cuando a una persona le dices, bueno, improvisa una escena de lo que sea, normalmente se van a quedar en blanco. Entonces, si le dices, bueno, vamos a hacer un taller como el último que hicimos, que fue el taller de Navidad, pues ya hay una serie de cosas o de estereotipos de Navidad con los que tú ya vas, ya tienes como en mente y dices, bueno, puedo trabajar desde aquí. Taller de Navidad, pero fuera de Navidad. Fuera de Navidad, porque Fuera de tiempo. yo lo quería hacer en Navidad, pero me puse malísima, lo tuvimos que hacer en enero, ¿sabes? Ya, Pero a ver, se están riendo por aquí porque todas pudimos ir y lo pasamos Sí. súper bien. Estuvo muy A ver, guapo, a mí sí. me vino bien que fuera de Navidad, la verdad. Y lo disfruté muchísimo. Pues aparte de lo que estábamos hablando de la labor pedagógica que tiene Teatroscopia, está el otro apartado donde producen escenas, obras de teatro, ¿no? Entonces, ¿hay alguna por estrenar ahora próximamente? Ay, también me alegra de que me hagas esa pregunta. Wow. Porque la casualidad es que ahora mismo, o sea, claro, una cosa que no comenté al principio es que ahora mismo en la asociación somos 45 personas asociadas. Eso a veces es un caos, pero a veces tiene cosas como muy guay, como que ahora mismo tenemos 2 repartos simultáneos para las 2 obras que estamos teniendo. Entonces, una de ellas es el día 2 de febrero en el Teatro de Tegueste, que es la obra del Duquillo, que es una obra musical, está ligeramente basado en los Bridgerton, con un guión original de las directoras, que son Ainhoa Torres y Gara Hernández, que son también asociadas a Teatroscopia. Y luego tenemos otra obra dirigida por Gregorio Rodríguez, que sería el 24 de febrero en el Teatro Unión Tejina, que se llama El descubrimiento de la señorita Valls, que va de una chica que recibe como una oferta de trabajo para trabajar en un pueblo y se encuentra con que ese pueblo parece un poco anclado en el tiempo y que la gente de ese pueblo es también como muy particular. Claro, no doy más datos ni de una cosa ni de otra porque así Para pueden dejar ir a un verlo. poquillo la... Sí. Ah, Pues que- nada, ojalá ¿No? Y que puedan Vicky, ir. en ese segundo, Ah, no. actúas tú, ¿no? Actúa también, sí, Eso hay que sí. decirlo. Actúa. Actúa. Que las dos están muy bien, pero que en la segunda actúa Vicky. Claro. Vale, pues esperamos poder ir, si no a las 2 alguna, y que la gente que nos está escuchando también venga a verla. Y nada, una cosa que es importante, te quería desear suerte para esas 2 obras, o mucha mierda, ¿no? Que es lo que se dice en teatro. Sí. Que no solo es la única expresión que tiene el teatro, ¿no? Tiene muchísimas para desear suerte, luego también con la mala suerte hay alguna cosita, ¿no? Amarilla. Sí, es que el mundo del teatro es como tremendamente supersticioso. O sea, la primera cosa que hemos hecho todas mal hoy aposta es la de venir con un amarillo. ¿Qué dices? Si yo me levanté hoy y Algunas más que dije... otras. Porque por aquí Ya. está como el grupo de las dos que dress code a tope. La implicada. Y por aquí estamos las Lo ciesas. oculto, ¿eh? Que Bueno, llevamos lo una de- chapita Lo solo. mío, yo por lo menos traje algo de casa, pero es que esta ni eso. Se cogieron 3 cosas. Bueno, Que con el tema del amarillo es porque, aunque esto mucha gente lo sabe, ¿no? Es porque Molière en una obra de teatro que estrenó, que se llamaba, por aquí lo apunté. El enfermo, imagino. Exacto, el enfermo. ¿Qué pasó en esa obra de teatro? Bueno, pues que fue la última de Molière porque murió en escena La casualidad. y iba vestido de amarillo y desde entonces pues los actores y las actrices están un poco preocupados de, bueno, por si acaso, mejor amarillo, ¿no? Hubiera sido increíble que ahora alguno de los 5 el que De tenga más repente. amarillo. Me parece que Molière Ay, no fue yo, que se empezó a si hay alguien que se está empezando a sentir mal, que se lo plantee, porque Molière se empezó a Bueno. sentir mal ahí y luego Por ya. estos señalamientos. Estás mal. ¿Y conocen alguna más, alguna anécdota, alguna expresión que se diga en teatro que tengan que ver con esto de la buena suerte y la mala suerte? Yo es que conozco un montón. Los especialistas. Yo estoy pensando. Hombre, lo de mucha mierda era con Claro. los carros, ¿no? Sí. Porque antes, pues, la antigüedad, la peña iba en carros con caballos, ¿no? Y cuanto más llegaran, ¿no? Más mierda había en la entrada por los caballos Claro. y habíamos público, ¿no? Por eso se decía lo de mucha mierda, ¿no? No es porque le desee de repente que vaya por la calle la pobre Vicky ahí pisando. Entonces, Espero que no. sí. Se dice exclusivamente en teatro, lo de Sí. mucha mierda. O sea, yo creo que tiene que ver con los espectáculos. La verdad es que no En tengo, general. no tengo muchísima más información, pero... Y Mi Vicky, ¿tú fuente sabes dice- alguna más? Porque tú has hecho una obra relacionada con Claro. eso, me suena. ¿no? Es que en uno de los campus, uno de los actores se animó a hacer una escena hablando precisamente de las cosas que daban mala suerte porque esa obra la estrenamos un viernes 13. Entonces fue, bueno, pues vamos con todo. Entonces, en esa pequeña escena pues había gente vestida de amarillo,
había gente comiendo chocolate, que también puede traer mala suerte. Barrer en un escenario dice que te barre la suerte. Oh. Em, O no te casas. por Según si acaso, qué. digo, malo era. O sea, había gente cosiendo que no he encontrado por qué pasa, pero por lo visto coser en escena también da como malísima suerte. Fíjate. Sí. Hombre, es que a lo mejor es porque nos ha acabado... Sí. Nos ha acabado el vestido. vestuario y ya era hora de... Procrastinar suele dar suerte. Oye, yo tengo como otra cosa, pero no es... sino que casualmente estamos en el aula, bueno, ¿no? en el espacio número 13 Un de viernes 13. un viernes 13. Casualmente. Pero sí Oye, que casualmente. estamos en la escuela Anima, ¿no? Sí, que al sí, final, como es en en el el aula campo, los 13. multicines, justo nos tocó la sala 13, fíjate. Ah, ¿Coincidencia, no? No lo Pensé que iba a sabemos. decir que las ánimas son como las almas. No, por ahí. Se fue Más mucho. cosas. Y hay alguna cosa que vi que me contó el otro día que era interesante, lo de arrodillarse o algo así Ah, también. sí, que me cuando, gustó. aparte de lo de mucha mierda, también se dice rómpete una pierna. Ay, Entonces, terrible. claro, tampoco es que le estés como deseando el mal a la persona, sino que antes los espectáculos, en vez de cobrarse con un toma ticket, pues se hacía que tirabas monedas al escenario y si había pues gran cantidad de monedas, pues los actores literalmente Se pues se resbalaban. rompía la pierna en plan de cogiendo las monedas, o sea, se tenían que Oh. agachar a recogerlas. Qué graciosa. Está súper interesante. Yo de pequeño decía cada vez que salía de mi casa a mi familia, salía gritando, os quiero por si me muero. Pero yo no sé si eso es mala suerte o Mala ansiedad. suerte, bueno. A ver, yo creo que lo de los teatros también es ansiedad, Ya. seguramente. No es mala suerte. Bueno, no sé si quieres comentar alguna más, Vicky, que te queda en el tintero. Del teatro en general como tal no, pero claro, o sea, de la misma manera que hay cosas que dan como mala suerte, pues cada compañía suele tener como una cosa en particular para pedir buena suerte. Entonces, en nuestro caso, en vez de tener pues como una estampita de los santos, lo que tenemos es una estampita de Britney Spears, Oh, que es la que nos llevamos a todos los espectáculos en plan de, bueno... Pero Britney Spears, ¿en qué etapa? Porque... O sea, Britney Spears en la etapa de rapado con Ah, paraguas. la bebé. mejor, Sí, Claro, importante porque era una etapa muy performática esa. ¿no? totalmente. Oye, pues Cagua no... Tenemos que que no? buscarnos, ¿no? Sigue. Siempre tenemos. nos damos un beso en la boca cada vez que... o eso era por la risa. Ah, yo pensaba eso. Era un rito de iniciación. Bueno, pues hablando de esto de buena suerte, mala suerte, me gustaría que comentasen si alguna vez han tenido una anécdota de que les haya salido el espectáculo fatal o en alguna formación algo curioso que les haya pasado, que quieran ahora hacer público. Pues sí, bueno, en realidad se me vienen dos a la cabeza, muy rápido. Una es como, para mí hay que ensalzar la labor de la peña que está detrás de escena también. Estuvimos en el Día de la Familia de la Laguna haciendo una obra y era como un mural con cajas. Pues ese mural supuestamente tenía que mantenerse en pie toda la obra y era con adolescentes y tal. Pero es que empezó a ser un viento flipante y literal que mi labor fue estar detrás de todo ese mural aguantando todas las cajas con piernas, brazos y tal. Y claro, y de cara al público se veía genial, pero como era un escenario que era en una plaza, había parte de atrás, había gente paseando a los perros, o sea, de todo, y solo veían una persona como aguantando todas las cajas así, La performance. mientras, sin ver nada de la obra, y la peña decía, ¿qué coño está haciendo este pibe? ¿Sabes? En plan, literal. Y otra muy buena fue una obra de teatro foro que hicimos en Las Moraditas, que claro, nos dejaron la iglesia además, y dijimos, no vamos a mover mucho, nada, no sé qué, o sea, es que no bajamos el Cristo porque no pudimos, ¿sabes? Literal, movimos todo, hicimos un círculo, estaba toda la peña ahí, y fue muy guay porque la gente del barrio se motivó muchísimo, hasta el punto de que un poco más insultaban a la gente que estaba haciendo la obra porque estaban súper inmersos, encima iba sobre un tema de racismo, y literal que hubo que calmar un poco el público porque decían, no, porque eres una racista y tal. Y yo, recuerden que esto es una ficción, tal. Y la verdad es que fue una obra muy graciosa, muy inmersiva, como decirlo. Y luego, así. ¿quién ordenó todo el desastre? Entre en la todas, iglesia? entre todas. Ah, sí. bueno. El que está ahí arriba. No. Entre todas. Sí, sí. ¿Y por aquí tienen alguna anécdota que contar? Sí, a nosotras nos pasó una vez que teníamos una obra que era tipo medieval fantástica, entonces muchos de los personajes eran pues un dragón, había un chico que iba de unicornio, en plan de arriba abajo con la cola y tal, unos taconazos así que te mueres, entonces todos súper brillantes y tal, y claro, teníamos la función ese mismo día, entonces digo, bueno, vamos a hacer como difusión pues por la calle, y llegamos como a una plaza. Y claro, empezamos a decir, no, tenemos esta obra, tal, pues el del unicornio pues haciendo como todo su despliegue y tal.
Y claro, la gente como que nos recogía como el folletito y tal, pero como muy, muy seria, ¿no? Entonces, de repente, claro, nos vinimos a dar cuenta tarde de que estaban saliendo de un funeral. Ay, no. Entonces, bueno. Joder. O sea, tuvimos bastante público ese día, no sé si de esta gente, pero bueno, de resto todo bien. Qué bueno. Bueno, de verdad que nosotros tuvimos una vez una compartida justo y yo en la que hicimos como un pequeño teatro invisible, porque nosotros hacemos una formación en verano todos los años de monitora de ocio y tiempo libre, ¿no? Y tuvimos una parte de la formación en la que queríamos mostrar como los roles de liderazgo dentro de los grupos o los distintos roles que se pueden ejercer dentro de los grupos de niños y niñas, ¿no? Entonces como que dijimos, vamos a hacer como una persona súper boicoteadora de las actividades, que no deje que el grupo avance, que esté todo el rato molestando, que intente como romper la dinámica de la monitora, y otra persona que sea pues una persona como más oprimida, que esté como en ese papel de que está como siendo como todo el rato avasallada por las personas. Y entonces justamente, hizo de la persona como avasallada, la persona oprimida, y otra compañera hizo como súper de cabrona, básicamente, ¿no? Estuvo todo el rato como apelándole, diciéndole que lo estaba haciendo mal, que lo iba a hacer ella mejor, que no sé qué. Y después había como personas metidas en el público, como intentando como que las personas como picando a las personas en plan de, ay, qué mal está saliendo esto, tal, no sé cuándo. Y bueno, lo llevamos como a un punto, estiramos como un poco la goma, hasta el punto de que una de las compañeras estuvo a esto de irse de la dinámica incluso. Y lo gracioso fue como que después de eso, justo le seguían tratando como si fuera un oprimido. Y a la otra compañera le trataban como si... Bueno, Si fuera chungo. exacto, O sea, que lo era. Que lo era. Pero literal. como que después el papel Claro. se quedó ahí, ¿no? Sí, porque Superó al la final ficción. era como la primera imagen que tenían de las personas que iban a ser sus monitoras y ellas premonitoras, ¿no? Y literal que es que me trataban súper bien, o sea, no me traían el desayuno porque no me querían cuidar todo el rato y a la otra compañera la odiaban. Y es en plan, es una ficción, ¿sabes? Pero es verdad que yo digo, yo lo comparo con lo típico de una serie, que tú odias al malo y seguramente lo veas en persona y dices que hijo de puta. Claro. Y a lo mejor es la mejor persona del Sí. mundo, ¿sabes? Pues eso, también esa parte del teatro es curiosa, ¿no? Como la peña Eso lo le separa pasó luego. al de Joffrey, el de Juego de Tronos. La gente lo odiaba tanto en la vida real. Dice que es bueno en el fondo. O pasa al revés también, ¿no? Cuando te También enamoras pasa. de un personaje en sí, que no es la Sí. persona que luego ves tú pasando, sacándole No. fotos famosa y demás, sino que es ese personaje con esa vestimenta, con esas características de la que tú te has enamorado. Pero eso cae todo el mundo, por eso muchas películas, cuando termina el rodaje de una película, los actores que hacen de coprotagonistas de repente son pareja. Sí. Hasta la Ya, siguiente película. O eso es sea, muy fuerte. sí, sí. Sí, son muy O sea, fuertes. ¿qué límite tiene, no? La actuación de la vida real y demás, ¿no? Y pensando en todo esto de actuar, si pudieran elegir cualquier personaje de la historia del teatro o del cine para interpretar, ¿cuál sería y por qué? Yo sé que es una pregunta complicada, pero... A ver, yo lo tengo súper... Complicada. A ver, yo diría Meryl Streep en cualquier película, pero si pudiera elegir, la de Mamma Mía. Mamma mía, una O película sea, es que te gustó. yo... Es que... Hombre, es que ¿por elegir qué no querer sé? ser Meryl Streep en el Claro. mundo de la actuación No, pero es que yo, o sea, yo digo, qué pena que no sé cantar. O sea, es que yo veo esa peli y yo digo, a ver, que a lo mejor las personas pensaban que iba a decir una peli como más profunda. Luego Y yo, hay- mamá mía, por favor. No, Hay gente que verás. dice que Pierce Brosnan tampoco es que sepa cantar muy bien. No, a ver, Tú, mamma mía. por eso, ya. que tú Pero también puedes podemos cantar. decir, bueno, no voy a abrir un melón de cuánto se le exige a los hombres en Ya. actuación. Y fuera de lo que es el podcast, me estuviste nombrando un personaje que te gusta de una serie que si pudieras elegirlo, lo interpretarías. ¿Cuál Claro, pero es que sería? no me sé como el nombre de la actriz, entonces dije, Ah, bueno, vale. no lo voy a decir. Pero No, bueno, ya que la la- serie está chachi, o sea, está Claro, bien. es la serie de Fleabag, ¿no? Y sería como la protagonista, porque constantemente está como rompiendo la cuarta pared, ¿no? Sí, la verdad que es un personaje como mega dinámico, además. Pues sí. ¿Y por aquí? ¿Tienen algún personaje en mente? Yo, o sea, personaje como tal, no, pero, o sea, si pudiera ser como una actriz, a mí me gusta mucho lo que hizo Katharine Hepburn, porque era una persona que pasaba 1,5 kilos de los Oscars y de los premios de la Academia y tal, pero lo ganó 4 veces, o sea, es de Ajá. hecho la actriz como que más veces lo ha ganado, y a mí me encantaría ser esa tía, o sea, me encantaría siempre dice, mira, he ganado todos los premios, pero paso de ir. Es que no voy voy ni a ir. recogerlo. Es que no voy a recogerlo. Es que se o sea. gana. Ay, Sí, sí. o sea,
Pues mira, yo por ejemplo estuve pensándolo porque esto parece muy improvisado, pero también nos da tiempo a pensar un poquillo. No, es bueno. Y, tío, Cyrano de Bergerac, que no sé si lo conocen, o sea, es que para mí es una historia brutal porque en realidad fue un autor, un poeta súper prolífico de su época, en el siglo XVI, pero es que luego ese hombre, como que hicieron una obra de teatro basada en su figura en el siglo XIX y la obra de teatro giraba en su enorme nariz. No es porque yo también tenga la nariz grande, no es por eso, sino porque en realidad me parece tan maravilloso coger la vida de una persona random, que encima era talentoso, y basarlo en su nariz. Y literal que haya quedado en la historia como la máscara también típica de teatro, ¿no? Se haya simplificado tanto su figura y quedarse con eso, como el narizón de turno. O sea, algo me parece como una comedia tan absurda que ojalá ser esa persona, ¿sabes? En plan, ojalá tener esa capacidad de quedar en el tiempo, pero de una manera tan absurda, ¿no? En plan, y por ahí iría. Ujú. Me comentaste otro que también sería interesante. Sí, tío, me Sí, que mola. me gustó, Qué tía, me gustó. no es Sí, sí, chivata, me mola. No pierdo ni una, es Sí, que me gustó, antes me que gustó. nombraba a Molière, a mí me flipa Tartufo, que Tartufo básicamente es como un poco el bufón, pero llevado a la hipocresía, ¿no? La obra de Tartufo de Molière es como la persona que es capaz de lograr sus objetivos estando en todos los lugares, desde la hipocresía y el cinismo, y me parece también una persona muy del siglo XXI, ¿no? De que hay gente que a partir de ser hipócrita, de ser de todo delante de todo el mundo y a la vez no, también me parece como, por cierto lado, admirable, ¿no? Porque a veces es complicado eso. Y me parecería en un teatro tener ese papel muy, muy gracioso, porque es como en todo momento quedando el queda bien, ¿no? El queda bien de actual, ¿no? Llevado al teatro. Qué difícil eso. A mí me parece súper difícil, Ujú. pero es Total. verdad que es súper actual. ¿Y tú, Alejandro, te quedas con algún personaje? Claro, es que yo estaba pensando y solo se me ocurren como personajes malos, yo creo. Claro, es que da mucho. Pasa. Yo Esa creo es que la idea eso es por también. lo de ser gay, a lo mejor, posiblemente. Ya, Ya, es que tiene que Regina ver. yo, no. Encima como todo super queer, porque se me ocurre como la mala de Matilda, que era una tía super butch, pero como... Esa es la de Bruce. Sí, sí, sí. O se me ocurre también como It, pero no It el payaso, sino It el de la super nena, que era como Sí. un cangrejo, como... Ah, No sé, Guapísimo. yo a tope con eso. Es que los personajes como antagonistas siempre como que dan más juego, ¿no? Más Más juego. ganas de Sí. ¿Tú interpretar. tienes alguno, no? Que no te Pues hemos de, preguntado. Ay, es verdad. de personajes de la historia. Pues fíjate, hice la pregunta, pero no la hice. Qué tía. Importante. Pero sí, hay muchos que me encantan. Voy a ir a uno súper típico, pero me encantaría hacer como una prota como reivindicativa. Igual que un poco que lo soy en la vida real, ¿no? Entonces, Erin Brockovich. Oh, O algo así, ¿no? En plan una periodista reivindicativa, que no sé qué. Pues también me mola. O sea, algo así. Y de la literatura, es que me gustan como mujeres protagonistas con mucha vida y luego me gustan mucho los tramas que son familiares, me encantan. O sea, entonces sería como esa hija de una madre malísima, ¿sabes? O esa Adela, hermana con conflictos, me encantaría. Bernarda Alba. Adela. No nombré Bernarda Alba, pero sí, algo así Guapísimo. me molaría mucho. De hecho, antes estábamos hablando de Agosto, de que es Sí. una obra de teatro, una película también, que es una familia y también sería una de las hijas de esa madre malísima, pues también, sin duda. Y otra pregunta que quería hacerles, hablando antes de los tipos de actividades que hay para teatro y demás, y al final los géneros teatrales que hay y demás, es si tuviesen que elegir entre improvisación, entre hacer una improvisación o entre estudiarse un guión y prepararse un personaje y hacer una obra, ¿con qué se quedan de las dos cosas? Improvisación, 100%. Yo también. Yo sé que aquí estamos como súper al contrario. Aquí. Sí. yo, vamos, Yo guión tantísimo. Yo necesito saber lo que tengo que decir. O sea, No, yo improvisación. O sea, yo como una previa. O sea, es como decir, vale, va a ir de esto para yo tener como unas herramientas en la improvisación, pero yo creo que... Pero véndame la improvisación, ¿cuál es la belleza de hacer una impro? O sea, yo creo que al final es que sale de ti desde tu percepción de lo que estás viviendo, ¿no? En esa improvisación, de todo, o sea, es que al final te encuentras tú sola, ¿no? Teniendo que improvisar, entonces al final coges los recursos de tu entorno, recursos propios, recursos de lo que ha dicho la otra persona, ¿no? Al final, por ejemplo, algo que yo me quedé mucho y que bueno, me lo dijo Alejandro en su momento es que en la improvisación es como
coger lo que te ha dado la otra persona y seguir. O sea, nunca, o sea, es como quitarte todas las cosas que tú tengas en tu estructura. Porque claro, a lo mejor en nuestra improvisación tú dices, yo pienso, bueno, pues le voy a decir a Noé que esa pelota es amarilla, no sé qué, le voy a decir que es un limón. Y a lo mejor tú dices, pues mira la naranja. Pues claro, yo no voy a pisarte a ti, ¿no? Yo no voy a decir, como que una naranja, tía, así eso. No, entonces yo cojo lo que tú me has dado y lo transformo, ¿no? O le añado algo nuevo. O Entonces sea, que por se eso, trabaja mucho la escucha. claro, es como es la muy- escucha, la creatividad. Es que, no sé, a mí es que me encanta un montón la improvisación, que es como también como muy absurda, ¿no? Que a lo mejor que va increciendo, no, o sea, como creciendo continuamente y que al final se termina siendo una cosa como súper loca. ¿Y ustedes por aquí qué habían ¿Por qué dicho? te ríes? Súper loca. Yo, por ejemplo, Súper o loca. sea, creo que una cosa no quita la otra. Por Yo supuesto. No, claro, cre- claro. creo en el proceso creativo, en el sentido, acabo de quedar súper snuff, creo, en el proceso de, no, Y lo tú digo las porque, dos cosas. No, a ver, está lo- claro lo de porque es como cuando te dicen ¿viste? O sea, Sí, igual, los es que dos, ¿verdad? yo, por Ninguno. ejemplo, con nuestra experiencia, de la improvisación se puede sacar un ideote y una base, y luego la repetición puede hacer un guión, me refiero. Y al final el teatro social es mucho eso de, vamos a ver la primera idea que sale de la improvisación, que como dice Gila, nacen como ya cosas que tienen dentro, pero como la repetición puedes hacer que haya unas líneas marcadas que pueden hacer como un guión. De hecho, puede salir un guión, ¿no? O sea, yo creo en esa parte, pero también es verdad que si tú quieres tratar como cosas muy concretas, es verdad que un guión te da la base de mejora, ¿no? Entonces, si buscas más calidad, el guión, que puede nacer de una improvisación o no, el guión te da como una capacidad de ir al matiz, de decir, pues esto lo voy a decir de otra manera ahora para probar que la improvisación no te da, aunque seas un increíble, súper creativo y tal. Entonces yo creo como en esa conjunción, ¿sabes? Rollo, En la combinación. en la porque- combinación, pero el principio de improvisación a mí me encanta, ¿eh? Sí. Y donde me siento más cómodo. Pero ya Y la por vi que aquí dice. vi que quería Venga. decir La algo abogada del diferente. diablo. Que yo el team guión. A mí es que me gusta mucho el tema de tener como un personaje concreto que ir aprendiendo y tal, porque es como una especie de camino, ¿no? O sea, en el punto A estás tú como persona y en el punto B está el personaje sobre el papel y las dos cosas se encuentran hasta que se materializan en el actor, en el personaje físico. Entonces yo lo veo un poco como comprarte una prenda de ropa ciega, solo que esa prenda de ropa se acaba como adaptando a tu piel al cabo de las sesiones. O sea, primero te aprendes el texto, luego aprendes por qué el personaje querría decir ese texto y por qué lo dice así y no lo dice de otra manera. Y luego ya le incluyes como cosas propias tuyas de yo creo que este personaje, pues si este personaje es médico, tendrá la costumbre de ser súper pulcro, entonces tendrá como esta manía con las manos, o sea, y le vas como añadiendo como cosas hasta que al final se hace como una cosa que no estaba antes. Como una segunda piel, ¿no? Sí, son esos matices, es que yo creo que eso, un guión te ayuda a eso, ¿no? En plan, O sea que al final con lo que me han ido dando me quedo con las dos cosas. Que son A ver, maravillosas. claro. Vale, hay una cosa que tengo muchas ganas de preguntarles, que ya vamos más a lo personal, ¿vale? Porque me gustaría preguntarle sobre, pensando en su vida, ¿vale? Hasta ahora, lo que ha sido, ¿qué género, o teatral o de cine, querrían no, sería su vida, en una película o en una obra de teatro? ¿Les ha dejado pensando? Ay, pero yo lo tengo claro. Es que yo lo tengo clarísimo. Sí, sí, sí. No, yo no, Por pero... desgracia. Pues si quieres empezar tú, Sí, Alejandro. bueno, yo creo que coincido con Vicky en el género, pero somos una tragicomedia totalmente. Total. Más tragedia que comedia en mi parte. pero sí, tragicomedia a tope. Y por aquí, justo. Hostia, pues me da que pensar, pero... o sea, me pasaba de adolescente, también es que me reunía con mucho otaku, pero que me decían, tío, me pareces el típico personaje mítico de anime, de niño que de repente cambia su vida de un día para otro porque conoce a un gato azul, ¿no? Pero literal que... Por derechos de autor no podemos decir. Exacto, claro, es que si no los patrocino. Pero ese personaje pega mucho con mí yo adolescentes, pero yo creo que el de ahora sería más como algo muy parodia, muy absurdo. O
O sea, me gustaría como el típico personaje Una como que farsa, está... un vodevil. Sí, el típico personaje que está como fuera de onda, mientras en la obra está en otro lado. O sea, que el típico que en las parodias de películas americanas aparece por la cara, dice 2 líneas y se pira, y que no tiene nada que ver con el resto. Pues me veo más en esa onda, ¿sabes? Rollo, Ay, fuera de contexto. Es que para mí justo es cuando en las películas en plan de tipo apocalípticas que hay un personaje como que muere al principio, no sale más y de repente sale como en los últimos 15 minutos de película con una camioneta en plan de súbanse rápido, ¿qué tal? Y te resuelve las cosas y te Podría dices, ser. ¿qué le pasó a esta persona? Podría ser. Todo eso como- ¿Y para aquí ustedes qué creen que sería su vida si fuese una película? O sea, ¿qué género, ¿Qué no? género? Sí. Es que no sé. Yo creo que sería como comedia. Punto. No, Comedia musical. no sé, claro. Comedia Sí, musical. a mí Musical. es como que me encantaría que de repente los musicales existieran. Es que yo creo que nos comunicaríamos mejor y nos expresaríamos mucho mejor cuando de repente estoy como súper saturada en la oficina. De repente me levantaría y haría como. Sería fantástico. Guapísimo. Yo me lo he imaginado de manera muy real. Claro, Como claro, de claro. estar yo caminando y que de repente salga alguien Sí. bailando diciéndome qué tengo Claro. que hacer con mi vida, ¿no? Sería Sí, es pero eso, entretenido. a mí me encantaría como, a ver, yo creo que mi vida es como comedia un poco parodia también. Y me gustaría que fuera música. O algo de fantasía, ¿no? Que de A ver si repente me gusta. esté como... Apareciera el gato esté azul como... de antes, ¿no? Sí, ¿no? O como una hada madrina. Y me dijera, ¿qué quieres hacer? Ahí no Lo sabría de qué lado me decir. lo pido hombre. yo también. ¿Y tú qué género serías? Pues no? yo me apunté varios, porque Ay, es qué que bien. mi vida ha sido como un poco una marea. Yo puse tragicomedia también, pero puse un vodevil en ocasiones. Vale, que vodevil es como una comedia ligera que se basa en equívocos, malas interpretaciones, vale, escenas amorosas, números musicales, tal, y un melodrama, tirando ya más Oh. a la telenovela, ¿vale? Entonces, entre esas me muevo. Y si fuese una peli seguramente tiraría más a drama. Porque también es lo Ya. que me gusta, ¿no? Pero sí. Ya. Preferiría que fuese comedia O que musical, suspense sin duda. también. Yo mi vida es un suspense. ¿Y tú, Vicky? Yo eso, lo mismo que yo, team tragicomedia a tope. Porque además a mí me pasa como una cosa muy particular y es que cuando, o sea, yo soy graciosa de por sí, ¿no? Pero cuando yo intento ser seria, comentar como una cosa en plan de, como seriamente, en plan de, oye, he tenido como esta Eres reflexión, más graciosa aún. es cuando la gente Sí. se ríe. Es como, sí, sí, sí. Confirmamos. Entonces creo que claramente tragicomedia. Pues muy bien, o sea, bastante variadito, pero tiramos, quitando la zona comedia musical. Bueno, que me encantó la respuesta que dio justo, y tiro un poquito de lo que estabas diciendo, porque tú estabas comentando dentro de que, o sea, de que serías ese niño, ¿cómo era lo que dijiste? Porque de ahí, Sí, es como en los animes, Novita. los dibujos, el típico niño que tiene una vida de mierda súper aburrida, pero que de repente pasa algo y es increíble. Pues, claro, pero tú bueno, estabas hablando de que serías como un personaje, no un protagonista, Claro. sino como... en este caso. Pero Claro. bueno. Coprotagonista. Porque se me estaba ocurriendo otra pregunta, bueno, en realidad la apunté, ¿vale? Qué tía, Pero ¿eh? que era lo de no solo qué género tendría, Hmm. en qué género estaría, sino según el carácter que tú tienes. ¿Crees que sería un main character, en plan un personaje principal, un antagonista, un personaje secundario o un extra? ¿En dónde encajaría mejor según el carácter? O sea, que yo tienen desde ustedes? pequeña, es que esa pregunta la tengo clarísima. ¿Estás que- esperando ese momento Sí, para sí, que yo sí, te sí, preguntase sí. esto? Ay, yo creo que sería como en las pelis que esas que está como la protagonista y está como toda la trama y no sé qué, y de repente tiene como una mejor amiga. Pues yo sería esa mejor amiga. Entonces, en plan... La que la apoya, la que tal. Sí, entonces que es como... Pero siempre como en ese... Eso sería. En plan, no un personaje principal, pero un personaje que a lo mejor conoce su vida y dice, ay, pues me gustaría ser más de él", pero tampoco te da más. ¿Y tú, Alejandro? Pues yo siempre creo que sería como la persona que se enamora de la protagonista. Yo sería como ese personaje, como que está enamorado como la protagonista no lo sabe, o sí lo sabe, pero se la suda. Sí. Y como que estoy como en ese punto de en la friendzone, ¿no? Y como que me mantengo así mucho rato. Mm. Y después acaba siendo también en la friendzone porque no hay conexión. Claro, Tragicomedia. claro. A ver, yo creo que es lo que querría ser y lo que soy. Entonces, Exacto. lo que querría ser es en las típicas series de vampiros, que siempre hay como un vampiro medio malo, pero luego se convierte como un más bueno. Esa aura de misterio, Ujú. como el rubito de Buffy Cazavampiros. Por ejemplo, Ay, claro. siempre, claro, quitándole la parte turbia, porque es muy turbio, pero el desarrollo del personaje me parece muy guay. Como El arco de redención. la ambivalencia, no sé qué.
¿qué soy realmente? Pues un extra, ¿sabes? Rollo, en plan, como decía Vicky, rollo, el típico que aparece en momentos claves, pero que la gente dice, tampoco me interesa mucho el desarrollo que hay detrás, sino, wow, ese tío aparece cuando tiene que aparecer y ¡pam! ¿no? Entonces yo me veo más en ese punto y estoy cómodo, pero pues, iría por ese lado también. Es antagonista, como diría Belén Aguirre. Citando solo a las grandes. Citando... ¿Y tú, Vicky? Pues yo es que, o sea, hoy porque por exigencias del guión estoy vestida discreta, pero yo normalmente soy muy escandalosa, entonces voy con el sombrero, como con 8 colores a la vez y cosas así. Entonces, claro, esto se llama síndrome del personaje principal, porque claro, tú no te curras como un vestuario para un personaje en plan para pasarlo Claro, por el claro. fondo. Así que solo por la justificación del vestuario yo me pongo en un personaje Muy bien. principal. Me encanta. O la amiga como que quiere ser influencer de moda. Sí. No. Yo, soy el libro viste de Prada también. Y a lo mejor podemos decir nosotras cuál creemos que sería no. Sí. Venga, No, vale. Así yo no lo conté. A ver, es que antes un poco lo dijo. Sí. Lo dije. Pero No. bueno, se puede teorizar. Pues, Claro. yo tengo creo, una. yo creo que no sería la cuota de diversidad. Qué simpático. Y manteniendo el podcast que estoy aquí. La diversidad. Muy bien. Yo la veo tantísimo dentro de un elenco de mujercitas. O sea, Ay, sí. Total. es que me parece Es fantástico. que sí, como así una peli de época. De Y no época, sería que como sea como la feminista. que tiene una mente más Exacto. abierta de Yo, todas las hermanas. claro. Es totalmente Y la yo. que dice, mira, Yo. podemos leer, tal, Me ¿no? gusta Y mucho ese Claro. personaje. Sí, sí. Que están todas las hermanas reunidas y dicen, ¿y si nos metemos boca? A ver, yo me refería más a, Vale, perdón. No, a la, Ah, a vale, la vale. literatura o a rebelarse contra el sistema Vale, Patriarcal y esas pero bueno, cosas. Las claro. dos cosas se pueden A ver. ver, las cosas se pueden ver. Tía, a mí es que yo me imagino a Noé como... Es que vi una serie, que no me acuerdo cómo se llama, pero iba de universitaria y había una parte que era una asociación, pero de como de todo lo correcto, o sea, en plan, era como feminista, es que era como un noveno, entonces yo creo que entonces sería como ese personaje reivindicativo que estaría como enseñando a la protagonista, ¿sabes? Hacer ese arco de personaje de, oye, pues no, pues tienes que reciclar, oye, pues no, pues hay que ser más implicada. Qué coñazo de personaje. Ya, Estoy Totalmente. escuchando. Ya, literalmente. No, pero ¿Eres tú no, también, yo me Rosa? veo como más personaje secundario rebeldillo. Mm. O sea, o cínico, me gustan a mí esos personajes cínicos. Esa amiga cínica que le dice, eso no es verdad. Lo estás haciendo fatal. Ayudando, corta con este que no... Y nada, ahora pues llegamos casi a la recta final, no sin antes hacer un par de recomendaciones sobre el tema del día, que como hemos visto es muy amplio, que es el teatro, ¿no? ¿Quién es la primera persona que se anima a recomendar alguna cosita para las personas que nos están oyendo? Todas Digo, las veces no. Todas las Digo, más allá de las dos que he nombrado anteriormente, porque son de mi No, compañero. pero ¿cuáles eran Ah, esas dos? No lo sí. comenté. Vale, No. una es El Duque y yo, que es Ah, la del tú y 2 de el febrero. Duque. Y la otra es la de El descubrimiento de la señorita Valls. Y por contar alguna otra obra que me guste, la nombró antes también Noé, porque a mí me gustan mucho las obras que se desarrollan en un solo espacio y que a lo mejor con pocos elementos te da a ver, en plan, pues es la misma habitación, pero ahora es el patio o es el salón, o sea, y como los actores están como siempre en escena, o sea, a lo mejor más atrás, más adelante, y eso lo hace la obra de teatro de Agosto, que es también eso, como una historia como interna, y el hecho de que sea en un único espacio que no distrae al espectador, por así decirlo, hace que como que te metas como más en la obra. Entonces mi recomendación es Agosto. Qué guay. Sí, sí, es una obra bueno, está en película, ¿no? Y está la obra de teatro que está súper interesante, ¿no? Además es semi-actual, o sea, no es actual del todo, pero no tiene tantos años. Con un elenco brutal, porque está Julia Roberts, está también la que estás nombrando tú, Meryl Streep. Está Benedict, eso nunca me sé cómo se llama. cómo es el Sí, apellido. es verdad, tampoco me acuerdo. Benedict. Sí, sí. Pero súper interesante. ¿Y por aquí alguna cosilla más que quieran comentar? Pues mira, por ejemplo, el 31 de enero en el Leal van a estrenar, la compañía Hojarasca va a estrenar una obra basada en la obra de Agustín Espinosa, sobre todo en una que me mola mucho de él, que es Crimen, que es como, son muchos relatos cortos del surrealismo, porque Agustín Espinosa fue pues uno de los impulsores aquí en Canarias del surrealismo a nivel wow, y me encanta, o sea, yo espero que
hagan uno de mis relatos cortos favoritos de esa obra es cuando quieren descubrir a un asesino y todos son como objetos. Entonces demuestran por qué un bolígrafo puede ser un asesino o no, o sea, es muy guay, o sea, me encanta y la verdad es que tengo muchas ganas de ir y recomendaría que se fuera. Muy Uy, guay. la verdad que es súper interesante. ¿Y por aquí, chicos? Sí, yo tenía como una recomendación como genérica y otra como más específica, pero la genérica es como recomendaría como ir a algún musical. Pues es verdad que el año pasado fue la primera vez que fui a un musical y me gustó mucho. Fui a ver el musical de Matilde y está como muy bueno porque de repente ves cómo cambian literalmente todo el teatro y cómo las cosas que parecía que estaban ahí por casualidad de repente tienen un... No sé, fue como muy flipante. Y eso que no soy yo mucho de musicales, pero El que fuiste fue el de Matilda. el de Madrid. Matilda, musical de Matilda. Qué Muy guay. Y después, hablando un poco de, como de obras teatrales que después se llevan al cine o a lo que sea, hay una que vi hace ya un tiempillo que me gustó mucho, que fue la de Los chicos de la banda, que va sobre una obra de teatro, que era una obra de teatro que después adaptaron a una peli en Netflix, por si quieren verla. Y básicamente son 5 o 6 amigos, no me acuerdo cuántos eran, 5 o 6, que se reúnen para el cumpleaños de uno. Y lo que pasa durante todo ese plano, que además es como un plano que es totalmente fijo, siempre están como en el mismo sitio, ¿no? En la casa de ese señor, es como que van como sacando como las garras, ¿no? En plan, van hablando como de todas esas pequeñas grietas en la amistad, se van como tirando pullitas entre ellas, ¿no? Y entonces, está guay, está como curioseta. Qué chulo. Está muy bien. Yo quería aprovechar para también recomendar la Teatroteca, que es como una plataforma web que nació en el 2019 y funciona como un sistema de préstamo bibliotecario, pero de obras de teatro. Entonces tú te registras de manera gratuita, reservas la obra que quieres ver online y tienes acceso durante un par de días para verla. Y tiene un catálogo brutal, así que recomiendo también ese espacio por si lo quieren buscar. Muy bueno. Y si tienen alguna cosita más que recomendar. No, o sea, yo como algo tan específico, no. Solamente como que recomendaría que pues la gente no sé, viera hasta la obra más chiquitita, ¿no? Que salga como... ¿De qué me mira? Claro, porque hay veces que a lo mejor nos esperamos a que hayan como grandes obras, ¿no? de teatro y a lo mejor se pasan más de largo pues obras que hacen compañías más pequeñas, pero al final pues yo qué sé, por ir, ver, a lo mejor te gusta, a lo mejor no, pero pues contribuyes un poco, que no te rías. Sí, Contribuyes tú como tengo un aquí poco más a la... alguien que se está riendo. Qué tío, todo el rato. a ver, es que al final es un poco lo típico, ¿no? Que se dice que hay que contribuir a la cultura y tal, pero yo creo que De sí, hecho, al en final tiene Canarias- como un montón de trabajo, ¿no? detrás. Y hay veces que hay como compañías de teatro que sí son más reconocidas a nivel península, pero luego vienen aquí ¿no? a hacer obra y la gente pues como que las ignora porque a lo mejor no están siendo representadas en el Teatro Leal, ¿no? O teatros así grandes, y que al final no importa el espacio, sino como la obra en sí. Y que a lo mejor no es ninguna cara conocida y tú dices, bueno, como no es una cara conocida de la tele o lo que sea, Claro. pues yo no voy a verla. Y sin embargo, fíjate que la que estabas nombrando antes es de una compañía canaria que está petándolo bastante, ¿no? Que se llama Hojarasca. Y luego estábamos hablando fuera de lo que es el podcast de la de Panza de libro burro. Panza de Burro, que yo Sí. fui a verla hace poquito, que tanto el libro está brutal, bueno, de hecho el libro sí que está llegando súper lejos, y luego se ha hecho una obra de teatro y la está haciendo Delirium, la compañía que es de aquí, y con pocos recursos, que de hecho yo creo que lo de los pocos recursos está buscado, está brutal la obra de teatro, que creo que continuará representándose en diferentes espacios. Claro. Pues nada, ya nos llevamos todas estas recomendaciones que hemos dado, deseando que la gente que nos está escuchando vaya a ver todas esas obras de teatro como las que nombró antes Vicky y todas las que hemos dicho, ¿no? Y nada, el próximo mes nos veremos en otro espacio cultural con otro tema. Esperamos que hayan disfrutado mucho de lo que han escuchado y con esto terminamos. Y nosotras siempre terminamos con el logo casi que de nuestro proyecto, ¿no? 3, 2, 1, acción. Así que se vienen para aquí para hacerlo juntas. Vamos. 3, 2, 1, acción.